Paola Herrera, nos vamos a hablar de plata. ¿Hay hueco, no hay hueco en el presupuesto de la Nación para el año 2023? Esto es importantísimo además, porque si hay hueco, eso pone en problemas al gobierno Petro a la hora de llevar a cabo todas sus propuestas y sus iniciativas. Sí, señor Juan Pablo, pues hueco siempre hay y esto digamos que es recurrente, siempre que llega un gobierno y sale otro, se habla de déficit fiscal, de mires que nos dejaron desfinanciados. Acuérdese cuando llegó, por ejemplo, el presidente Iván Duque a la administración, a la Casa de Nariño, su ministro, Alberto Carrasquilla, en ese momento, decía que el gobierno de Juan Manuel Santos les había dejado un hueco de 14 billones de pesos y por eso fue que también Carrasquilla arrancó, apenas entró el gobierno con una reforma tributaria en la que estaban buscando esos recursos. En ese momento solamente lograron conseguir 5.7 billones de pesos, pero digamos que siempre cuando hay cambio de gobierno y se revisan las cuentas, pues entra de una vez el presupuesto desfinanciado. El gobierno saliente dejó un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República para el presupuesto general de la Nación del año 2023 por un monto de 391.4 billones de pesos. Juan Pablo, este monto del presupuesto es el que aumenta. Y acuérdese que nos lo contó aquí el exministro José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, aumenta casi en 40 billones de pesos el presupuesto para el otro año y para ese gobierno la plata es completamente suficiente. Sin embargo, no está especificado en estos 391 billones de pesos los montos que se van a destinar para algunos temas específicos como son los programas sociales. Y ahí es donde entra el problema, donde empieza el problema, porque el gobierno nacional ya le pidió al Congreso de la República que por favor aumente este monto. Digamos que esto es algo casi que atípico, porque siempre el Congreso aprueba el monto que el gobierno presenta, pero aquí ya se está pidiendo una adición. El gobierno de Petro, ya le voy a mostrar qué fue lo que dijo el propio presidente, está diciendo nos hace falta plata, necesitamos adicionar. Sin embargo, miremos entonces en la siguiente diapositiva, por favor, esos 391 billones de pesos, cómo están distribuidos en el actual proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República y que se está discutiendo. Juan Pablo, cada vez es más álgida esa discusión, ese debate, se está enredando cada vez más, porque todo el mundo, usted sabe, empieza a decir, aquí falta plata, ¿cómo así que inversión tan poquito? Cada ministro, cada director de entidad llega, Paola, a empezar a mirar y empieza a encontrar sus sorpresitas, ¿no? Sí, señor. Y por eso es que, pues, sorpresitas además amargas. Y ahí es donde vienen los problemas, porque entonces viene el llamado al presidente, ¿qué hacemos? O al ministro de Hacienda, oiga, ministro, ayúdeme. Sí, sí, claro. Sí, Juan Pablo, mire, ignoremos esta gráfica, por favor. Todavía no la miramos. ¿Todavía no? No, porque tenemos aquí un pequeño error, pero bueno, les voy a contar yo. La distribución, que todos tienen la misma cifra. Sí, todos tienen la misma cifra. La distribución de los montos según cada rubro está así en el proyecto que está radicado actualmente. Para inversión, 62.6 billones de pesos, para funcionamiento, 250 billones de pesos y para el pago de la deuda, 77.9 billones de pesos. Este es importante mostrarlo, esta distribución, porque hay congresistas e incluso desde la oposición se ha dicho por qué el presupuesto de inversión está bajando, cuando debería ser lo que más aumente frente a la vigencia de este año 2022. El presupuesto de inversión tiene que ser lo más importante y en cambio el presupuesto para pagar la deuda sí aumenta y lo mismo pasa con el presupuesto del funcionamiento. Entonces, en este punto es donde el ministro de Hacienda ha dicho, aquí necesitamos más plata porque además usted sabe que ahí dentro de la inversión es que se financian esos programas sociales que hoy están desfalcados. Miremos la siguiente diapositiva, ahora sí, la tercera, por favor, para entonces entender qué es lo que está diciendo ahora el gobierno nacional. Necesitamos 10 billones de pesos más. Adicionen a esos 391 billones de pesos, 10 billones más, que
harían que el presupuesto general para el próximo año quede en 401.4 billones de pesos para 2023. La pregunta es, ¿de dónde? El Congreso se pregunta cuando están discutiendo, ¿de dónde van a salir esos recursos? Pues lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que 6 billones de pesos serían del recaudo actual y 4 billones de pesos de otras fuentes que no ha sido específico, pero ojo, estos 10 billones de pesos, lo que ha dicho el ministro de Hacienda, no saldrían de los 25 que se están buscando con la reforma tributaria. Aquí es donde está el problema, porque miremos la siguiente diapositiva, con estos 10 billones de pesos se pagarían programas muy importantes como el ingreso solidario, subsidios, las familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor y sobre todo el tema de los subsidios de energía y gas, que son, esto es mejor dicho lo que está desfinanciado. Si no aprueban esos 10 billones de pesos adicionales, sobre todo el ingreso solidario es el que tendría problema o más problema, porque estos programas, familias en acción, jóvenes en acción, lo que ha dicho el gobierno nacional, el actual gobierno, son políticas que están establecidas y que no se pueden dejar sin presupuesto, pero ingreso solidario sí está solamente o tiene plata solamente hasta diciembre de este 2022. El tiempo está en contra. Y por eso, Andrea, el tiempo no alcanza, necesitan aprobar esos 10 billones de pesos, el tiempo y la plata, ¿no? Porque además aquí también estamos hablando de otros programas, o también se pueden incluir otros programas como por ejemplo el PAEF, que es el subsidio a la nómina, o por ejemplo matrícula cero. Todo eso en este momento no tiene plata. Paola. Lo que se ha dicho el gobierno es que los 25 billones de pesos de la reforma tributaria son para otras cosas, ya le voy a mostrar qué fue lo que dijo el presidente Petro, pero no, ellos no hablan por ningún lado de ingresos. Es que eso le iba a decir, la plata de la reforma tributaria, que además generó hoy un video infortunadamente viral del ministro del Interior. Que ya vamos a hablar de él también. Que ya vamos a hablar de eso. Diciéndole a la gente, salgan a protestar si no sale la reforma tributaria, que uno dice como, o sea... Como presión ahí política, o sea, por otro lado, desde las calles. Presión al Congreso, además. Bueno, en fin, la plata de la reforma tributaria no va para esto, entonces, ¿qué hacemos? Sí, mire, Juan Pablo, vamos a mirar qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su Twitter cuando pidió o cuando advirtió que hacen falta 10 billones de pesos para el presupuesto del próximo año. Mire, ahí está entonces el trino. El gobierno Duque no presupuestó para el año entrante una partida de casi 10 billones de pesos para las transferencias a personas que se crearon con motivo de la pandemia. Esas transferencias a las que él se refiere son ingreso solidario y los programas sociales. Estas terminan el 31 de diciembre. O sea, que aquí el mismo presidente está diciendo que solamente hay plata hasta diciembre y que el próximo año... ¿Qué hacemos? Echando al agua al gobierno Duque, no de una. En el siguiente trino, él explica entonces para qué se va a ir la plata de la reforma tributaria. Buscaremos que el Congreso apruebe una reforma de ese presupuesto, del proyecto de presupuesto, centrando la capacidad presupuestal en expandir la infraestructura educativa, montar el sistema preventivo de salud y financiar la reforma agraria. Es decir, los 25 billones de pesos servirían para estas tres cosas de las que habla el presidente Gustavo Petro, pero además se incluiría o se pondría también de la reforma tributaria algunas de esas otras fuentes de financiación que hacen falta dentro de los 10 billones de pesos que él dice que faltan o que el anterior gobierno dejó desfinanciado. El gobierno anterior salió inmediatamente a responder, Juan Pablo, y veamos el trino entonces que puso el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, diciendo que ellos dejaron las partidas, dejaron la plata que corresponde para financiar estos programas. Si me ayudan a leer ahí que no alcanza. Todas las transferencias sociales fueron presupuestadas. Para las temporales y con sustento legal hasta diciembre se dejaron partidas libres en Hacienda. Allá y en el mejor recaudo tributario hay recursos para nuevos programas sociales sin afectar a las empresas o al ciudadano. Pero entonces se acepta que es hasta diciembre. Sí, él acepta que es hasta diciembre, pero dice que en el presupuesto se dejó programado que hay platica ahí para monto, que se dejó programado un monto dentro del presupuesto, se dejó presupuestado el tema de las transferencias, que son
los programas sociales y que ahí en el presupuesto y con el recaudo que se conseguiría con la reforma tributaria, pues se podrían financiar. Básicamente es como un llamado también del gobierno anterior a que este gobierno continúe financiando el ingreso solidario, pero eso cada vez está más enredado. Es un problema que tiene este gobierno para solucionar, es un chicharrón que tiene el ministro de Hacienda y que seguramente va a tener que tomar una decisión próximamente porque, Juan Pablo, de ingreso solidario viven más de 8 millones de personas, o no viven, lo reciben cada mes los recursos que entrega el gobierno para este subsidio. Y un trino más que puso la ex jefe de gabinete del gobierno del presidente Iván Duque, María Paula Correa. Dijo, nuestro gobierno creó, sin tilde, ingreso solidario, devolución del IVA, matrícula cero, programas que han contado con recursos desde 2020-2022 y están en el anteproyecto de presupuesto 2023. Ingreso solidario debe evaluarse para diciembre y se dejaron 4 billones en Minhacienda para este fin, dijo María Paula Correa. Imagínense, entonces el tema ahorita está en esa discusión, Juan Pablo, de si hay o no hay plata, si se va a aprobar la adición presupuestal que está pidiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro y si con esa adición se renovaría entonces el ingreso solidario para el otro año, que es por lo menos lo que más preocupa.